Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, cuando el Señor se reunió con una gran multitud y le estuvo enseñando por medio de parábolas durante mucho tiempo. Dice que fue todo el día. Era un método pedagógico, ¿verdad? Que Jesús usó y eh, dice que después de narrar las historias y de hablar, pues eh, se acercaba a sus discípulos y le declaraba lo que la parábola quería decir. Y muchos también incrédulos entendieron cuando Jesús usó cierto tipo de parábola. Hubo una parábola que Jesús usó que los fariseos entendieron que hacía referencia a ellos mismos. También Jesús la usaba dentro de ese mismo tenor para encubrir algún tipo de enseñanza a sus oponentes. No porque podríamos decir que Jesús tuviera mala fe contra ese tipo de personas, sino porque esas personas habían cerrado su corazón en cuanto a la verdad que él estaba revelando. En una parte, en una ocasión, Jesús dijo, para que viendo no vean y oyendo no oigan, concerniente a la revelación del reino que el Señor estaba trayendo a la generación de su tiempo. No los que pudieron acercarse y creer, pues les era ampliado el conocimiento, pero los que dudaban y no aceptaban, les era vedada la palabra y uno de los métodos que Jesús usó fue este de las parábolas. Pero sobre todo, eh, también Jesús procuraba que las enseñanzas que él traía a través de las parábolas fueran eh, de fácil entender, podríamos decirlo así, para que pudieran ser aplicadas a la vida. En varias ocasiones, pues, por ejemplo, cuando habló de la parábola del buen samaritano, que más adelante la vamos a tocar en otro aspecto, él terminó diciendo, ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, aplica lo que yo te acabo de enseñar. Aplica lo que tú has escuchado en en esta enseñanza. Eh, es decir, que las funciones que Jesús le dio a las parábolas en, en esta, en el Nuevo Testamento estaban basadas en estas tres áreas. Número uno, esclarecer las enseñanzas a sus discípulos, porque ya habían creído, encubrir sus enseñanzas a sus oponentes a causa de su corazón cerrado y sus dudas. Y tercero, que el que escuchaba pudiera aplicar estas enseñanzas a la vida diaria. Eh, es lo que yo le llamo y lo que la pedagogía llama un aprendizaje significativo. Hay aprendizaje significativo cuando el individuo, después de escuchar o recibir la enseñanza, puede ponerla en práctica. Y Jesús lo dijo, o uno de los escritores de la palabra, de la Biblia, lo dice, que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Tenemos muchos oidores en el tiempo actual. Muchas personas que van y catalogan el mensaje,
tuvo bueno, tuvo malo, tuvo largo, tuvo corto, se le fue una S, no dijo esto, yo hubiera dicho aquello, y estamos pendientes de eso. Y la parte aplicativa del mensaje se nos va, lo estamos perdiendo. Entonces, yo creo que necesitamos un despertar en cuanto a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eh, la vida de muchos no nos deja escuchar lo que predican. Tus acciones no me dejan oír lo que dices, porque habemos maestros muy bonitos, muy lindos, hablamos de una manera extravagante, elocuente, mas sin embargo, nuestras acciones están lejos de lo que nosotros enseñamos y predicamos. Y caemos entonces en un espíritu farisaico cuando Jesús les decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Debe haber una correspondencia en lo que enseñamos con lo que vivimos. Que nuestro mayor mensaje sea nuestra vida, más que nuestras palabras. Que prediquemos y enseñemos con nuestras acciones más que usar el púlpito. Así que aplicar las enseñanzas de Jesús es sumamente importante. Ok, vamos a encontrar tres tipos de parábolas de acuerdo a, al empleo que se les hace a las parábolas. Eh, encontramos en primer lugar parábolas pedagógicas, el nombre lo dice, pedagógicas, que dan una enseñanza, enseñan algo, muestran una verdad. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, muy conocida, y hay de estas parábolas que además de ser pedagógicas, pueden tener otra tipología dentro de sí mismo. Es decir, que hay parábolas que pueden ser, pueden llevar dos o hasta las tres tipologías de parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, además de ser pedagógica, al mismo tiempo es evangelística, porque da una enseñanza, pero también revela el mensaje del Evangelio. Tenemos dentro de las pedagógicas la cizaña y el grano de mostaza, que a veces lo aplicamos de una manera eh, que no es la correcta, porque nuestra visión llega hasta un punto, y cuando digo que no es la correcta, es que hacemos más énfasis al granito de mostaza que a la función del granito de mostaza. El pastor, ¿que usted está diciendo? Correctísimo, óigame bien. Jesús dijo que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Ahora, ¿qué se hace con el granito de mostaza? Es bien pequeño, pero es un arbusto que crece en manera de enredadera, así como la uyama. El asunto no es el granito de mostaza, sino lo que se hace con él. ¿Y qué se hace con él? Se siembra. O sea, tú tienes que tener una fe, sí, como un granito de mostaza, pero tienes que sembrarla, tienes que cultivarla y tienes que permitir que crezca. Entonces, es una parábola pedagógica. Tenemos también las parábolas evangelísticas. Las parábolas evangelísticas como la oveja perdida,
el hijo pródigo, la última cena, todas estas tratan del amor de Cristo por los pecadores, el amor de Cristo por los pecadores. Es decir, que las parábolas evangelísticas revelan el amor de Dios por el pecador. Y por último, tenemos las parábolas proféticas. Yo estaba aquí diluyendo en mi mente con el conocimiento y eso, que muchas también dentro de las proféticas podríamos catalogarla. Los estudiosos no la catalogan así, eso soy yo de fresco. También en parábolas escatológicas. Porque hay una diferencia entre lo que es el mensaje profético y el mensaje escatológico. Entonces, bueno, y tercero también el apocalíptico. Estas tres líneas eh, pueden ser parecidas, pueden confundirse, pero cada una tiene una línea distinta de acuerdo a la naturaleza del proyecto para el cual se está empleando. Y luego más adelante vamos a desglosar cuándo algo es profético, cuándo es escatológico y cuándo es apocalíptico. Y son cosas sencillas, pero que es importante que nosotros podamos tomarla en cuenta al momento de nosotros poder desarrollar un estudio bíblico o una predicación de manera um, limpia, clara y expresiva. Amén. Una prédica expositiva que regularmente los, los pentecostales, nosotros los evangélicos pentecostales, no somos muy dados a las predicaciones expositivas. Regularmente usamos la temática y a veces ni muy temática, pero estamos aquí para aprender y para hacer lo mejor para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces encontramos que las parábolas van a ser de tres tipos. Las pedagógicas, ya por el nombre lo dice, ya sabemos que son parábolas que nos van a estar dando algún tipo de enseñanza. Las evangelísticas y las proféticas. Luego hay, hay otras clasificaciones, enumeraciones que se le han dado a las diferentes parábolas de Jesús, pero estas son las más importantes o las que más podíamos hacer énfasis en cuanto al estudio de las parábolas. Luego ya se pueden hacer clasificaciones de acuerdo al contenido de las parábolas. Se pueden hacer clasificaciones de acuerdo al contenido de las parábolas. Y en esto, pues se pueden tomar para palabras claves o conceptos claves que se desarrollan dentro de las parábolas. Eh, por ejemplo, si hablamos de semilla, ¿cuántas parábolas o cuáles parábolas hablan en el Nuevo Testamento de semilla? Bueno, pues tenemos la del sembrador, tenemos la mala hierba. ¿Recuerdan a aquel enemigo que se metió en secreto y sembró una semilla contraria? eh, la cizaña, el grano de mostaza, la levadura. Entonces, todas estas son
parábolas que hacen referencia a la semilla. También podemos ver eh, parábolas que Jesús enseñó concerniente a la naturaleza, tomando como punto de partida eh, elementos de la naturaleza, como lo fue el construir la casa sobre la arena y la roca, ¿verdad? Los tesoros ocultos en el campo, eh, la red de pescar y un sinnúmero de otras. Y así sucesivamente, de acuerdo a los conceptos, está el concepto de dinero, el concepto rey, de la familia, cuando habla de los padres, los labradores malvados, el hijo pródigo, eh, y así sucesivamente. Es decir, que hay un montón de maneras, porque le hago esta salvedad porque es probable que usted leyendo encuentre otras clasificaciones que se dan a las parábolas, pero siempre los términos generales son estos: pedagógicos, evangelísticos y profético. Ya lo demás es por contenido de las parábolas que se clasifican. O, luego también podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo, capítulo 13 en adelante, y algunos capítulos más, donde habla también de las parábolas que él hace, que Jesús dijo concerniente al reino. El reino de los cielos será semejante. El reino de los cielos será semejante. Y lo repetía. Y también muchas de las parábolas que hemos tocado, que caen dentro de otras clasificaciones, también entrarían dentro de las parábolas que Jesús dictó para hacer referencia al reino de los cielos. Estas parábolas le daban continuidad al mensaje de Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista hablaba de que el reino de los cielos se había acercado y presentó a Jesucristo como el Cordero inmolado. El mensaje de Jesús concerniente al reino de los cielos era dándole una continuidad al mensaje de Juan el Bautista. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, interrogante o comentario? Claro. Ah, Sí, Josefina. sí, que quería preguntarle cuando se quedó en la parábola profética. Ajá, Un ejemplo, me vino uno a la mente, las de las vírgenes pudieran ser proféticas. correcto. Ah, está bien, ya tengo una idea. Muchas gracias, pastor. Sí, correcto. La de las 10 vírgenes es profética. La vamos a tocar en unos minutos. Vamos a tratar de tocarla. Amado, Sí, ¿quién dijo Amado? Otidio Sánchez por aquí. Adelante, siervo. Sí, una pregunta, Amado. ¿Podría repetirme el autor del libro que está utilizando concerniente al aspecto de la parábola? Estoy usando de Leroy Martin. Okay. Mande una foto para nosotros tenerlo, porque las definiciones de parábola que tiene ahí son muy buenas, porque cada libro tiene su fortaleza y debilidad. Y Correcto. este es muy bueno en el concepto de que define bien cierto aspecto de parábola que en otros libros no aparece. Perfecto. Sí, no, no. El que yo tengo este es muy bueno, muy avanzado, pero este de José M. Martínez no la desarrolla tanto como ese, que es bien explícito. Muy bien. Yo le voy a, la vamos a poner hoy en el chat para que lo tengan, la foto del libro. Por favor. Sí, yo lo recomiendo. Muy bueno el libro. Okay, okay. Mire, hay algo Ok. que hay un punto ahí que hay que ver. Mire, Ajá. hay que ver algo aquí que usted lo está mencionando.
Y nosotros estamos observando, usted lo mencionó concerniente un poquito más atrás, usted lo mencionó concerniente a lo que es el aspecto, no mencionó el aspecto de la inspiración de la Biblia, pero por un lado lo mencionó concerniente a los libros que ya fueron canonizados, de alguna manera lo mencionó. Y llama mucho la atención porque yo estoy viendo algo que usted lo mencionó, porque hay personas que quitan cierta credibilidad a las escrituras. Y yo creo que esto tiene mucho que ver concerniente a algo que nosotros como estudiantes de la palabra debemos de poner en práctica. Lo primero que nosotros debemos de hacer es venir con un corazón humillado, con temor y temblor. Amén. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver, Esdras, la palabra de Dios establece que en el capítulo 7, creo que fue versículo 10, creo que ahí, si más bien no me equivoco, dice que él preparó el corazón para inquirir, para Ujú. conocer la palabra. Entonces, hoy yo estoy viendo las mutilaciones que se le están haciendo a los 66 libros y yo creo Ya. personalmente, soy yo, que eso tiene que ver con el corazón del intérprete. El corazón de quien esté estudiando la palabra de Dios. Yo pienso, hermano, que aquí hay problemas con no preparar el corazón y no entender lo que te corresponde a la hora de tú estudiar la palabra. Hay que tener mucho cuidado, porque yo estoy viendo una proliferación, amado pastor, de gente que hoy no creen ya lo que la Biblia dice. Y yo pregunto, Ujú, ¿de dónde tú sacas esa información? ¿Con qué corazón tú ujú. vas? Yo creo que hay que cuidar el corazón nuestro, los líderes que estamos al frente. Tenemos que aprender a que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y yo estoy viendo gente Amén. mutilando el texto, hermano, y eso es diabólico. Eso es Sí. diabólico. Porque no es verdad que ahora, después de que tú tienes 40 años, te das cuenta que no, que aquí hay, porque vamos a poner que hay un aspecto de la transliteración del texto que pueda parecer una palabra, eso no le quita al texto, porque entonces el 99.9 falla. No, tú lo tienes ahí, pero no lo quieres reconocer. Entonces, yo creo que hay que copiar mucho de este sacerdote y líder ejemplar Esdras a la hora de nosotros estudiar la Ujú. Biblia y ponernos a estudiar las escrituras como que es un libro cualquiera. Ese es un punto que tengo y eso me Así está es. llamando mucho la atención, amado. Eso es así. Te apoyo y soy un asiduo defensor del texto bíblico. Y también algo que ha dañado es la proliferación de conceptos, de profundidad, de códigos. Entonces, la gente entra en competencias y quieren desatar código y quieren, no, si tú ves, por ejemplo, mucha gente va a los congresos a competir, a ver quién va a tirar código más profundo. ¿Me entiendes? Entonces comienzan a meterse en uno disparate y a cometer unos errores garrafales, hermano. Y es tan sencillo hablar el evangelio sin complicaciones, lo que la Biblia dice. Y punto, hermano. Y tenemos muchos problemas, pero muchos problemas. Y por eso también tenemos que tener mucho cuidado de quién viene y predica en nuestros púlpitos. No vaya a ser que nos, nos dejen un problema y nos dañen a la gente. Mantengámonos en el texto, defendamos la Biblia y seamos gentes capaces de predicar bien la palabra de Dios. Hermana Aisha, y luego Prado, creo que Prado quiere hablar o no. No, está bien, después, no, en otra ocasión Ok, ya está bueno. amén. Hermana Aisha. Bueno, pastor, yo algo también que creo que es de suma importancia, porque, y es a lo que menos se le toma en cuenta, es la aplicación de la palabra en nuestra vida. Porque Ujú. muchas veces hay personas con un conocimiento, muchísimo conocimiento, y vemos su comportamiento, y entonces ahí el conocimiento que tiene pierde fuerza, porque yo creo que verdaderamente
muchas veces se enfocan en llevar un buen mensaje, en que cuando van a predicar, en prepararse para un mensaje, pero yo creo que lo más importante en nosotros es aplicar lo que nosotros enseñamos, predicamos, porque verdaderamente no nos debemos preocupar simple y llanamente por llevar un mensaje, sino porque ese mensaje o esa palabra que leemos, esas escrituras que leemos deben de trabajar en nuestra vida, deben de trabajar, que es de suma importancia y eso se necesita muchísimo. Eso es lo que hace que yo ame a mi hermano, que yo perdone verdaderamente, no decir, ah, predicar muy bonito y cosas, y a veces nuestra condición espiritual da pena, lamentablemente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, verdaderamente. Amén, amén. Siempre nos vamos a mantener haciendo énfasis en esta verdad. Pastor, Muy bien. Sí, adelante, hermana Katiuska. sí, un aporte que me gustaría hacer respecto a este tema es que en los últimos tiempos he observado mucho que ya la gente que predica en muchas ocasiones ni siquiera toma una referencia bíblica. Por ejemplo, Ujú, hay gente que es cierto que tenemos que predicar con nuestro testimonio, pero se supone que debe haber una base bíblica para lo que vamos a hablar y ya ni siquiera se quieren utilizar las Biblias en las iglesias. Siempre van con tablets, por ejemplo, y llevan un tema ahí, ujú, pero no toman referencias bíblicas. También he ujú. observado en los últimos tiempos que los predicadores, evangelistas, los profetas están investigando cuáles son los problemas que están pululando en los aires en las iglesias y entonces Ajá, llevan mensajes emocionalistas. yeah. Y eso ha provocado, por ejemplo, que la gente ni siquiera quiera congregarse, porque ahora, si yo tengo un problema económico, yo me meto en YouTube y ahí mismo Ujú, busco un tema que me hable de finanzas y ya yo tengo el mensaje que yo quiero recibir, no el que Dios me quiere dar. Entonces, esa ujú. es la importancia y la esencia que debemos cuidar, que el mensaje que nosotros llevemos a la iglesia, que prediquemos donde quiera que estemos, sea el mensaje que Dios quiere que uno diga, que Dios quiere manifestar, no lo que uno quiere hablar, porque entonces ahí hay un tema muy delicado y empezamos a crear confusiones en la mente de las personas. Y como somos líderes y como hay una credibilidad en nosotros, lo que hacemos es dañar y maltratar la vida espiritual de los hermanos que no tienen mucho conocimiento. Amén, amén. Y el YouTube y las redes sociales, ¿verdad? Están ahí y tenemos que saber que nuestra gente va y se alimenta allá. Entonces, los pastores tenemos que no tratarnos. Los pastores debemos tener un buen pasto en nuestras iglesias, una buena comida, un buen mensaje. Una de las cosas que le doy gracias a Dios por la congregación que nos ha permitido levantar acá en el Bronx, y es que una eh, de las banderas que tiene la iglesia es que es una iglesia preparada, es una iglesia que ama la palabra, es una iglesia que usted no puede venirle con emocionalismo, tiene que predicar la palabra. A tal grado, hermano, que eh, hay evangelistas que no quieren venir a predicar. Ah, no, no, de Santo Peña no. Eh, y no es porque no le damos su buena ofrenda, porque aquí lo bendecimos de una manera bien, pero el asunto es que a algunos se le hace difícil arrancar a predicar, porque la gente cuando llegó la hora del mensaje y los pastores que han estado aquí de allá, que han visto, ellos se sientan para recibir la palabra. Cuando tú le das la palabra, ellos van a arrancar a alabar y adorar y levantar la mano y aplaudir, pero hasta que no hay palabra, no hay nada. Y yo recuerdo que vino uno que decía, ustedes son católicos, no alaban. Y yo me acerqué y le dije, hermano, predique. Que después que usted predique, usted va a ver esta iglesia. Si usted predica. Y el hermano predicó un buen mensaje, pero él estaba turbado porque quería moverse en la bulla y en lo que sé yo.
y la iglesia a la hora de la prédica, la iglesia tiene que sentarse a escuchar palabra de Dios y de un mensaje explícito de las escrituras, explícito de las escrituras. Entonces, eso va a ayudarnos, hermanos, nos va a ayudar. De verdad, yo se lo recomiendo. Hay mucha, me da dolor en mi corazón decirlo, pero se está predicando mucha basura. Se está hablando de muchas cosas que no es Biblia, que no es Dios, que no es Jesucristo, que no es el mensaje. Y recuerden que nosotros estamos aquí por las almas. El mensaje de salvación, de restauración, de edificación, de fundamento para lo que a la gente que nosotros estamos preparando y tengan buenos sistemas de enseñanza en la iglesia. Si usted como pastor no tiene la gracia de enseñar, usted va a tener un miembro que tiene la gracia. Júntese con él y dígale qué se necesita enseñarle a la iglesia y que prepare los... Sí, hermano, porque no debemos engañarnos. Hay pastores que no tienen la gracia de enseñar y usted no se puede enojar por eso. Usted como pastor es un armador del cuerpo, un armador. Usted sabe, usted tiene que saber cuáles son los talentos que hay en su congregación y póngalo a funcionar. Póngalo a funcionar. Yo he visto pastores que no son buenos predicadores y tienen unas congregaciones y no le dan un mensaje a usted, pero son unos armadores, saben mover la ficha, tienen buenos predicadores, saben dónde ponerlo, son buenos administradores. Y hay pastores que enseñan, hay pastores que predican y a veces son malos, malísimos, administrando las finanzas de la iglesia. Daña el culto. No. Sí. Y son buenos predicadores y tienen una unción y una gracia, pero no saben administrar. ¿Qué usted hace, pastor? Se consigue a alguien que sepa administrar. Otros cargos deben entrar en acción. Claro, búsquese a alguien que sepa administrar. Mira, hermana, usted se va a encargar de los fondos de la iglesia. Yo solamente quiero que me den reporte y vamos. ¿Me entienden, hermano? Porque para eso es que está el pastor. Dañé el culto, parece. No, pastor, estamos anotando para saber ahora intercesión específica. Gloria a Dios. Amén. Esto más que un seminario es un centro para formarnos en el Señor. ¿Ok? Y que podamos seguir para adelante y dar más en el Señor. Porque Dios nos va a dar una cosa. Mire algo que yo he aprendido. Si tú desarrollas tu capacidad en muchísimas áreas de la vida, usted va a poder administrar más y mejor. Entonces, si usted como pastor, como líder, solamente desarrolla la capacidad de administrar para 50, si usted no rompe su mentalidad, si usted no se capacita más, olvídese que usted no va a pasar de 50. Cuando le llegue el 51 y el número 52, usted mismo lo agarra por la mano y lo bota. Lo saca de la iglesia. Porque tu capacidad es para 50. Pero cuando tú dices, espérate, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo no paso de este número? Déjame ver, ¿qué yo estoy haciendo? Y usted comienza a desarrollar capacidades, a tomar correctivos. Sí, hermano, eso se hace. Siéntese, medite, piense, pase revista. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice bien? ¿En qué me desgasté? Porque a veces nos desgastamos ministerialmente hablando. Algo que yo
los líderes en la iglesia siempre me lo han dicho. Me dicen, no, pastor, usted tiene que tomar su día para usted descansar, usted botar el estrés, no coja teléfono ese día, descanse, olvídese de todo. Pero nosotros entendemos que ser pastores, tenemos que estar todo el tiempo ahí, y la familia cayéndose. Y me encontré con un pastor adventista y me dijo, no, usted sabe que los pastores adventistas tenemos una ley. Digo, sí, ¿cuál es esa ley? Y me dice, ustedes los pentecostales, por eso que se desgastan mucho. Me dice, la ley es que los lunes es el día del pastor. Ese día el pastor no coge teléfono, el pastor no visita, el pastor está tranquilo. ¿Y qué hace el pastor? Él me decía, coge un lunes para la esposa, coge un lunes para los hijos, coge un lunes y se va por ahí a jugar domino o se va a pasear y camina y el otro lunes es otra cosa, pero el lunes es el día de él. ¿Cuál es tu día, pastor? ¿Qué día tú descansas? ¿Qué día tú tomas para oxigenar tu mente, para oxigenar tu familia, para oxigenar tus hijos? Para salir por ahí a caminar. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a caminar con su esposa? Usted solo por ahí se fue. Y le digo eso a los líderes también. Tú ves, ya yo perdí, Prado lo perdía todo ya. Alaba. Aquí estamos, Pastor, aquí estamos. Estamos aquí, Alaba. estamos aquí, pasando. estamos Ok, aprendiendo. ok, qué Mucho, bueno, pastor. qué bueno. Líderes, tomen su tiempo de reposo. Pastor, proceda a impartir la misma clase en todas las iglesias. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Yo estoy pensando en un libro, pastor, en un libro. Ay, santo. Es así, mis amados. Y lo he ido aprendiendo. Y yo quiero lo que estoy aprendiendo, compartirlo con ustedes y compartirlo con los ministros, que podamos crecer, que podamos, si nos desgastamos, un ministro cansado no es lo mismo que un ministro con su brío, con su fuerza, haciendo ejercicio, bien comido, bien educado, bien preparado, bien orado. Y para eso tenemos que tomar decisiones y tenemos que, 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 que hacerlo, hermano, hacerlo. Después, ay, el hermanito se fue para la gloria. No, te fuiste antes de tiempo, chico, te desgastaste. Así que Dios nos ayude y que nosotros podamos seguir aprendiendo. Hermana Lucía de Jesús, allá en San Pedro de Macorís. Sí, buenas noches, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén. Eso yo le estuve diciendo a una persona, porque todos los días, el lunes era lunes de algo, el martes oración y estudio, el miércoles la calle, el jueves esto, el viernes aquello, el sábado. Y yo le dije, pastor, ¿y qué día usted descansa? ¿Qué día usted coge para su familia? Porque era todos los días, de No, lunes no. a lunes. Y yo Después decía, otra oye, vez nos vimos y no. yo conversé con él y me dijo que tiene los lunes para la familia. Amén. Gloria a Digo, Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es definitivo. Eso hay que hacerlo. Muy bien, mis hijos. Vamos a ir avanzando. Yo ni tengo hora, ni sé por dónde andamos. Vamos a ver las directrices para entender las parábolas. Tenemos que seguir, por lo menos le voy a dar 4 directrices. No voy a entrar en mucha
profundidad para que no se aburran del pastor y podamos eh, terminar a tiempo. ¿Cuáles directrices son fundamentales? Número uno, estudiar los antecedentes históricos y culturales de la parábola. Antecedentes históricos y culturales, muy, pero muy importante. El entorno histórico y cultural en el que Jesús usó las ilustraciones de la vida cotidiana en aquel entonces, comprendían, la gente que lo escuchaba comprendían de inmediato lo que él estaba hablando. Díganme ustedes, cuando él habló del sembrador, él estaba hablando a agricultores. Amén. A agricultores que conocían lo que era sembrar, que conocían, que sabían lo que era terreno, entendían lo que Jesús le estaba hablando. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó apoyar a un hermano que estaba levantando una obra en Sabana de la Mar y vamos a dar una campaña al aire libre. Y yo decía, Señor, ¿qué mensaje yo puedo dar para predicar, traer, porque se predicaba y la gente no prestaba atención? Había, ¿sabes que esas eran gente de la señorita Lupina y qué sé yo? Y recuerdo que el Señor me guió y prediqué acerca de la pesca milagrosa, capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Y me nutrí, me eduqué, me preparé, busqué información de qué era la pesca, de cómo se pescaba. Y cuando yo comencé a hablar de la pesca, de cómo se pescaba, de cómo la gente, el pescador salía al mar, los tipos de embarcaciones, los tipos de pesca, la pesca con redes, la pesca con anzuelo, la pesca con jaula, y comencé a hablar de todo eso y de los diferentes peces y de cómo se conseguían. Hermano, la gloria del Señor, la atención del barrio entero fue captado por ese mensaje. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de Sabana de la Mar. Era un pueblo de pescadores. Y yo comencé a hablarle de lo que ellos sabían, de lo que ellos conocían. Y le estaba hablando de un pescador fracasado, como lo fue Pedro, que pasó toda la noche tirando la red y no había conseguido nada. Muchos de esos hombres se vieron en esa misma condición. Y esa noche fue la noche que más personas se convirtieron, pasaron llorando a arrepentirse, a convertirse al Señor. Se le habló en su idioma, se le habló en su lenguaje, se le habló en una vivencia que ellos entendían. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay cosas que como predicadores el Espíritu Santo nos va a revelar, pero hay otra que usted como buen predicador debe conocer del área donde usted va a ministrar, donde usted va a predicar. Por eso a veces encontramos predicadores, especialmente al aire libre, o si vamos a evangelizar, que en vez de la gente ser bendecida, se sienten ofendidas. Y llega un momento en que la palabra te puede ofender, pero una ofensa que te lleva a reconocer tu condición delante de Dios, y puede llevarte al arrepentimiento. Es decir, que Jesús sabía dónde usar la parábola, que la gente pudiera entender, que la gente pudiera comprender lo que el maestro quería enseñarle, lo que el maestro quería dejarle saber. Entonces, Jesús usaba las parábolas correctas. Entonces, cuando usted
va a estudiar una parábola, vea el antecedente, cómo era la vida donde Jesús estaba usando esa parábola. Por ejemplo, cuando hablaba de los talentos, cuando hablaba de los denarios, ¿qué es eso? ¿Para qué era un talento? ¿Qué era un denario? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué sistema de monedas era el que había? ¿Qué era lo que representaba? Un talento, nosotros entendemos que un talento es una habilidad que tiene alguien, por así decirlo, pero cuando Jesús hablaba de los talentos, eran habilidades que él se estaba refiriendo, era destrezas. Una moneda. Él está hablando de una moneda. Él está hablando de una moneda. Entonces yo tengo que saber qué era eso, una moneda, ese talento, a qué se refería, dónde se usaba, cómo se usaba, para qué se usaba. Entonces ya la aplicación es otra cosa. Pero él estaba hablando de una moneda. Entonces tenemos cuando leemos las parábolas, debemos entender el aspecto histórico, el momento, el lugar, el público al que Jesús le estaba hablando. Otro punto Varón, importante, ajá, sí. y si es posible, con relación a la moneda, se Ujú. puede retrotraer de ese tiempo acá, tenemos recursos para hacerlo, eh, mostrar la equivalencia de esa moneda con una Correcto. de las monedas que funcionan hoy. Correcto. Por ejemplo, hay un concepto, por ejemplo, de camino de un día de reposo. ¿Qué es eso? Camino de un día de reposo. Hay un concepto en la Biblia. Ah, no, estaba a la distancia de camino de un día de reposo. Ujú. ¿Qué es eso? Era lo, ujú. Ajá, era lo, díganlo, Prado. era lo más lejos que ellos podían caminar con algo encima. Correcto. Había una distancia determinada que en el día de reposo era lo que era hasta dónde podían caminar. De hecho, todavía, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en diferentes ciudades judías, se le llama ciudades judías a las comunidades donde viven ciertas cantidades de judíos. Y en esas ciudades judías, ellos establecen sus sinagogas, que es donde ellos van y realizan el día sábado su lectura de la Torá y demás. Como ellos no pueden manejar, porque no pueden manejar en el día de reposo, el día sábado, esas sinagogas están a la distancia de un día de reposo. Es decir, a la distancia que ellos pueden caminar para ese día. Entonces, todas las casas están alrededor a esa distancia máxima a la cual no pueden exceder. Y cuando usted lee ese texto o lee esa expresión, ya usted está sabiendo que es la distancia determinada para poder caminar, el máximo que se puede caminar en el día de reposo, de tal manera que no violente, que no rompa los linderos del día de reposo. Y hay otros conceptos que no, el que está en la azotea no baje. Por ejemplo, una parábola que Jesús está hablando, el que está en la azotea no baje. Uno estará en el campo, ¿de qué está hablando? Dos estarán en una cama, uno será tomado, el otro será... ¿De qué está hablando? Hay aspectos de la vida judía, de la vida en esos tiempos de Israel, ¿verdad? Que es lo que Jesús está hablando y que quien lo está escuchando está entendiendo claramente la parábola, aunque quizás no entienda
la aplicación que Jesús le está dando, pero está entendiendo la historia que le está hablando. Bien, seguimos. Número 1, entonces hablamos del antecedente histórico y cultural. Número 2, la ocasión. Debemos observar la ocasión. Jesús habló en las parábolas motivado por una ocasión. Hubo algo que lo empujó a hablar, hubo algo que lo empujó a decir esa parábola. Y habían ciertas ocasiones, ¿verdad? Valga la redundancia, como era respuesta a una pregunta, cuando le hacían una pregunta al Señor, cuando le dijeron, por ejemplo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces Jesús les da una respuesta a base de una parábola. Otro le preguntó en Lucas 10, ¿y quién es mi prójimo? Entonces ahí vino la respuesta con la parábola del buen samaritano. Y así sucesivamente, usted puede darse cuenta que muchas de las parábolas fueron provocadas, por así decirlo, por una pregunta que se le hizo al Señor. En otras ocasiones no fue una pregunta, sino una petición. Alguien le hizo una petición al Señor y él, basada en la petición que se le hizo, pues comenzó a desarrollar una parábola. Un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 12, cuando un joven se le acercó y le dijo, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces Jesús le da la parábola acerca de la heredad de un hombre rico que había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, tengo una buena cosecha, voy a derribar, voy a hacer, voy a qué, voy así, voy allá. Y el Señor dice, necio, si supiera que esta noche vienen a buscar tu alma. Entonces, ¿por qué el Señor dijo esa parábola? Porque había uno que lo que estaba era pendiente de la herencia, del dinero, a lo mejor estaba en pleito con el hermano y Jesús comienza a darle una enseñanza, ¿verdad? Acerca del dinero y de tu herencia, a donde tú puedes estar. Otro tipo es las críticas, respuesta a críticas, cuando Jesús fue criticado en algunas ocasiones, pues le traía una parabolita para que ellos entendieran. Por ejemplo, cuando le dice, este come y bebe y recibe a los pecadores. Y ahí comienza entonces el Señor hablándole de las parábolas de las 100 ovejas, ¿verdad? Que quiero quizás, si el tiempo nos da, tocar un poquito más de estas 3 parábolas que se dan en el libro de Lucas, capítulo 15. Es decir, que la ocasión por la que se dice la parábola también nos da por así decirlo, una pista, ¿verdad? Para poder entender la parábola. Cuando el Señor tenía un propósito declarado y quería hacer énfasis en ese propósito, cuando en Lucas le dijo, el Señor le dijo una cuando habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y viene ahí la parábola de la viuda y el juez injusto. También cuando quería traer una exhortación y cuando el propósito de la enseñanza estaba implícito, pero no declarado. Es decir, que con solo yo comenzar a hablar, estoy dando a conocer el propósito de la charla o de la enseñanza. Tercero,
analizar los personajes y los hechos. Debemos analizar los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Cuando hablamos de personajes, estamos hablando de los actores, Por ejemplo, si tomamos la parábola de el hijo pródigo, ¿quiénes fueron los actores en la parábola? Y como una novela, una película, también hay actores que son secundarios, que quizás no son relevantes para el mensaje que se quiere dar, pero están ahí. Entonces, si vemos la parábola del hijo pródigo, los El personajes hijo pródigo. los personajes que encontramos son el padre, encontramos los dos hijos, ¿verdad? Eh, encontramos los servidores de la casa, encontramos los amigos, eh, esos son los personajes. Luego encontramos el evento o los eventos que ocurrieron. ¿Cuáles eventos ocurren en la parábola? Bueno, evento, el hijo pidió su herencia, se fue de la casa, malgastó, esos fueron los eventos, las situaciones que pasaron, ¿verdad? Malgastó todo lo que tenía, se vio con hambre, decidió regresar. Todos esos son los eventos que surgieron en la parábola. Y los elementos más importantes, bueno, se lo voy a dejar a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los elementos más importantes en la parábola del hijo pródigo? Hello. Que reconoció sus errores y volvió a la casa de su padre. Muy bien, correcto. Reconoció su error, volvió a la casa de su padre. Perfecto. Eso es determinante. Y volvió con Espérate que se mucha me fue. humildad. Mucha Pastor, humildad. Hermano Prado, sí. Sí, pastor. por ejemplo, la reacción de uno de los hermanos, el hermano mayor, cuando vio la manifestación del recibimiento que le hizo el padre, que mató Ajá. el becerro gordo, le hizo fiesta, lo vistió. Ajá. Imagínense, el que se había perdido regresó, pero Sí. hubo una reacción negativa, Yeah. Eh, incomprensible, diría yo. Exacto, incomprensible. Y Otra eso cosa, pasa. pastor, Y otra eso cosa pasa. también Ajá. es cómo su padre lo recibió. O sea, el cariño, el perdón y todo eso que le ofreció, a pesar, no le reclamó ni nada, sino que le dio un recibimiento poderoso. Amén. La restauración, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bueno, yo, aportación. Ajá. ¿Perdón? Yo diría que esta historia eh, tiene como elemento importante el que nos demuestra el amor genuino de Dios, Ujú. así para nosotros, así como un padre con sus hijos, que pase lo que pase, así como pasa en el mundo, que uno a veces desde afuera ve situaciones de padres que tienen hijos drogadictos, que son delincuentes y todo ese tipo de cosas, pero los padres no cambian, porque el corazón de un padre no cambia para con su hijo. El padre siempre quiere el bien para sus hijos y la restauración. Amén. La misericordia del Padre, la restauración. Y Y, y si hay esa fue la, y ¿cómo fue, Pradito? si esa fue la reacción tan bella de un padre humano, si nosotros Ujú. lo comparamos, imagínense lo que podemos esperar nosotros de Dios, que es santo y puro. Eso es así. Eso es así. Y hay También una está verdad. Pastor, la Hermano pastor. reacción Biblio. del hijo Sí, estaba ahí, una reacción negativa. Amén. sí. Gloria a Dios. Biblio, vamos a También hablar de esa reacción hay algo, negativa. Ajá. sí. El desconocimiento del hijo.
del hijo que estaba en la casa, del conocimiento de él, de que lo tenía todo ahí y que podía disponer de él, de eso. Ese es el hermanito mayor, el hermanito mayor. Sí, exacto. El que reaccionó de manera negativa. Y nosotros bregamos con eso a cada rato porque tenemos los hermanos mayores en nuestras iglesias que cuando llegan lo que... yo meditaba en esta semana, después de escuchar una prédica, que hay veces que tenemos ese espíritu en nosotros tan arraigado de manera negativa que somos como los fariseos que preferimos ver a Lázaro muerto y no resucitado. Ellos dijeron, hay que matarlo otra vez. Mirando, ajá. mirando la reacción del hermano y buscando, ¿verdad? Algo positivo en él, en el sentido de que él entendía que tanto que él trabajó, que tanto que él estuvo ahí, siempre estuvo con su padre. Literalmente a él no se le hizo nunca un reconocimiento. También, o sea, él veía también una injusticia con relación a ese comportamiento de su papá, que ahí entra lo que es la incomprensión. Entonces también es igual que Marta, como se fue a quejar, ¿verdad? Donde Jesús, porque María estaba en sus pies. Entonces a veces la gente nos quejamos y vemos cosas que solamente el Padre la ve en nosotros. Y es donde el Señor quiere llevarnos. Amén. Es donde el Señor quiere llevarnos. Muy bien, mis hijos. Vamos antes que se vaya la luz. Ok. Entonces, Ya ahí se fue. ya se fue. Ay, alabado sea Dios. Bendito Dios. Entonces, cuando observamos siempre la parábola, lo más lindo y lo más dulce es cuando usted se puede sentar, determinarlo, escríbalo, los personajes, cuáles fueron los eventos que sucedieron y los elementos más importantes. Cuando usted hace eso, ya usted tiene un mensaje poderoso con la ayuda del Espíritu Santo. No solamente lo leyó, lo analizó, lo pensó, le hizo hermenéutica de cualquier texto, hermano. Cuando usted le hace la hermenéutica, cuando usted lo razona, cuando usted lo piensa, cuando usted le busca lo que tiene que buscarle, usted de cualquier texto usted trae el mensaje cristocéntrico para bendición de los que escuchan. Gloria al nombre del Señor. Y por último ya, investigar el contexto del pasaje. ¿Por qué esto es importante? Investigar el contexto del pasaje, el contexto literario, porque existe no voy a decir la probabilidad, no, está ahí. La explicación de la parábola está ahí. Todas las explicaciones de la parábola, Jesús la explicó, todas las parábolas que él dio. Y simple y llanamente, pues nosotros tratamos de encontrar dónde está esa explicación. Por ejemplo, hay siempre la toco porque regularmente tratamos de aplicar o de interpretar esa parábola a la iglesia. La podemos aplicar, pero la interpretación Jesús la dio. Hablo de la parábola del trigo y la cizaña. Y comenzamos a decir, aquí hay cizaña, y el Señor dijo que lo dejen crecer juntos y están en la iglesia. Esa es la aplicación que usted le está dando, pero esa no es la interpretación. La interpretación correcta Jesús la dio. Jesús dijo, le voy a explicar a ustedes lo que significa la parábola del trigo y la cizaña. Usted lo busca, que está ahí en la Biblia. Y él le dijo, el campo es el mundo. Él no dijo que el campo era la iglesia. El campo es el mundo. Y en el mundo, el enemigo ha sembrado una semilla mala. Y esa semilla mala ha dado cizaña. Y la cizaña y el trigo han crecido
juntos. ¿Dónde? En el mundo. Y va a llegar el día en que el dueño de la viña, el dueño de todo, va a venir y va a hacer separación entre el trigo y la cizaña, porque el trigo y la cizaña son demasiado parecidas. Y hay algunas personas que dicen que la única manera de usted darse cuenta de la diferencia es cuando usted la cocina, porque la cizaña es amarga y el trigo es dulce. Entonces Jesús lo explicó. Entonces a veces yo le digo, de acuerdo a la parábola de Jesús, entonces en la iglesia no hay cizaña. En la iglesia hay malos cristianos y cristianos carnales, que hay algunos que también dicen que no hay cristianos carnales, pero Pablo dijo que sí, que habían. Tú sabes. Entonces, en la iglesia hay malos cristianos, gente cabezones, personas que están en las ruedas, que están aprendiendo, pero no hay cizaña. Aunque hay algunos que se comporten como cizaña, no lo son. Porque Jesús dijo que la cizaña estaba en el mundo. No lo dice Penn. Fue Jesús que lo dijo. Ahora, si tú quieres seguir enseñando y diciendo que en la iglesia hay cizaña, bueno, pues entonces tú vas a quitar esa parte que Jesús fue. Porque fue Jesús el que dijo la parábola. También la explicó. Él explicó la parábola del sembrador. Y si usted busca cada una de las parábolas, se va a dar cuenta que Jesús le dio la explicación de cada una de las parábolas. Dañé el culto esta noche otra vez. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, gloria al nombre del Señor. No, recuérdense que tenemos que identificar los teléfonos. El que dice reunión, ese Otilio, mi hija. Catiu, que ese Otilio. Se puso reunión hoy. Ok, y Pérez, ¿quién es Pérez? Pérez. Bueno, Pérez, a Pérez se le fue la luz, parece. El hermano Pérez. Ay, Padre. Gloria a Dios. Bueno. Amén. Muy bien. Entonces, mis amados, en la próxima semana vamos a estar estudiando acerca de las alegorías. ¿Qué es una alegoría? De hecho, comienza a buscar ahí qué son las alegorías y cómo Jesús las enfocó. Amén. Y vamos a ver también el tipo, lo que era un tipo, y tal vez hablemos un poquito del antitipo y la narrativa. Entonces, por esta noche, ya no lo voy a cansar más, ya el pastor habla mucho. Vamos a abrir nuestras camaritas. Pastor, repita la asignación, por favor. Okay, ¿Qué son las alegorías? Alegoría, tipo y antitipo. Presente, me voy, tengo sueño. Tranquila, ya se va Miguelina. Tipo y antitipo, ¿usted dice? Correcto, sí. Bien, así que abran sus camaritas para que ya se vayan a dormir. Gloria al nombre del Señor.